el tonto. El tonto. El aldeano, o mejor dicho, el espacio vacío que los demás confundían con un hombre, no tenía la densidad opaca de quienes creen que el mundo puede ser sostenido entre las manos. Su cuerpo no era de carne, sino de esa sustancia translúcida que late entre los intersticios de lo real, como el aire que vibra entre las cuerdas de un arpa olvidada. Se sentaba bajo lo que los niños del pueblo llamaban árbol, aunque él sabía, sin saber que sabía, que aquel tronco nudoso era en realidad una puerta giratoria entre tiempos. Sus raíces bebían directamente de los sueños de la tierra, mientras sus ramas, en lugar de aspirar al cielo, se curvaban hacia adentro como dedos que acarician su propia palma. Los aldeanos lo llamaban tonto, pero su tontería tenía la pureza del primer día de la creación, cuando las palabras aún no habían inventado la mentira de los significados fijos. Mientras los otros acumulaban verbos como sembrar, que era el modo del pequeño de domesticar el caos, vender, siendo su ilusión de poseer el tiempo, y calcular, que no era más que su frágil barricada contra el azar, él simplemente respiraba al ritmo de las estaciones, con una sonrisa que no era de sabiduría ni de ignorancia, sino del que ha olvidado la diferencia entre ambas. Las nubes que observaba, o que más bien lo atravesaban como pensamientos ajenos, no eran meros cúmulos de vapor, sino pergaminos en blanco donde el universo escribía y borraba sus leyes en cada instante. Una mañana, el maestro de la aldea, un hombre de lentes gruesos y espalda encorvada por el peso del saber, lo encontró riendo ante un cirro con forma de dragón. ¿Qué ves ahí que te divierte tanto?, preguntó el erudito, ajustando sus anteojos. Veo que el dragón ya no es dragón, respondió el aldeano, señalando el cielo donde la figura se deshilachaba. Ahora es un barco. Ahora es una sonrisa. Ahora es nada. Y sin embargo, sigue siendo. El maestro frunció el ceño, incapaz de comprender que la gracia estaba precisamente en que no había nada que comprender. Para el aldeano, cada nube era un sermón sobre el eterno retorno, formas que nacían del vacío y al vacío volvían, sin dejar más rastro que el asombro de quien las miraba sin pretender atraparlas en nombres. Cuando llegó la guerra, como llega el invierno a un bosque, primero con un susurro de hojas secas que se arremolinan en los caminos vacíos, luego con el silencio pesado de los pájaros que ya no nombran el amanecer. La guerra no tenía forma, pero todos la reconocieron en el olor a metal oxidado que precedía a los ejércitos, en el modo en que los perros aullaban hacia el horizonte como si ladraran a su propio reflejo deformado en un espejo de humo. No eran hombres lo que avanzaba por los campos, sino sombras de hombres, figuras recortadas contra el cielo cuyos rostros habían perdido los rasgos que los hacían humanos, dejando solo huecos donde antes ardían preguntas y besos. El contraste entre el aldeano y los demás se volvió una parábola viviente. El aldeano observó cómo los demás convertían su miedo en objetos sólidos, la abuela que cargaba su almohada como si en ella estuviera tejido el último sueño pacífico. La abuela lo miró de reojo y, sin querer, apretó su almohada contra el pecho. Al instante, el tejido se deshizo en semillas de diente de león. «Mis sueños», gritó. El panadero cargaba un saco de trigo sobre los hombros, tan pesado como su miedo a morir sin dejar huella. Al cruzar junto al aldeano, una semilla se le escapó del costal. Intentó recogerla, pero al tocarla, el grano estalló en una nube de polvo dorado donde flotaban imágenes, él mismo, de niño, robando pan en un invierno crudo, su hija, enterrando un hueso de aceituna en el jardín. «Esto no es trigo», gritó, rasgando el saco. El sacerdote, en su huida al cruzar junto al tonto, la madera del Cristo colgando de su cuello comenzó a retoñar, brotes verdes surgieron de las heridas de los clavos, y la boca tallada en la figura susurró: «Padre, ¿por qué me has olvidado?». Las cuentas del rosario cayeron al suelo y, al impactar, cada una se abrió como un huevo de serpiente. Dentro no había embriones, sino diminutos espejos que reflejaban al sacerdote niño, llorando en su primera confesión. El hombre retrocedió, pisando su propio reflejo. Para cuando miró de nuevo, el aldeano ya no estaba. Solo quedaba el crucifijo, ahora convertido en un árbol en miniatura. Pero él no tenía prisa, se despidió del árbol que ya no era árbol sino un testigo mudo, y comenzó a caminar hacia el valle donde los ríos fluyen al revés. No llevaba nada, porque había entendido lo que los demás no podían aceptar, que la guerra no es algo que sucede en un lugar, sino un latido del mundo cuando olvida que está vivo. Los gritos de dolor,
canciones de cuna mal pronunciadas en una lengua que nadie recordaba. Mientras los ejércitos se desangraban en colinas sin nombre, él siguió el vuelo de una mariposa nocturna que atravesó ilesa el campo de batalla, sus alas polvorientas manchadas de rojo como pétalos arrastrados por un río que nadie podría nombrar dos veces con la misma palabra. El herrero, cuyos músculos parecían cuerdas de arpo tensadas al límite, avanzaba encorvado bajo el peso de su yunque, dejando tras de sí un surco tan profundo como las marcas que sus herramientas habían grabado en 100 puertas. Cada paso suyo era una batalla perdida contra la tierra, que reclamaba ese hierro forjado en sus entrañas. Sin esto, no soy nadie, repetía entre dientes, sin ver la paradoja, aquel objeto que había dado forma a tantas cosas, ahora lo moldeaba a él, convirtiendo sus huesos en un armazón para el peso. El herrero lo vio pasar con más calma que el cielo y por un instante, sus manos ya no reconocieron el martillo. Lo que sostenía no era metal, sino una rama retorcida de olivo, aún húmeda de savia. Cuando el aldeano se alejó, el yunque volvió a su peso habitual, pero esa noche, por primera vez en años, el hombre soñó que forjaba nubes en lugar de espadas. Al despertar, encontró sus herramientas cubiertas de rocío, como si la fragua entera hubiera sudado lágrimas. Los mercaderes habían convertido sus carromatos en pequeños reinos ambulantes, donde cada objeto era una frontera contra lo impredecible. Uno transportaba cofres con cerraduras que cantaban versos en latín al girar sus mecanismos, otro protegía bajo lona un espejo veneciano que, según juraba, mostraba no el rostro sino el alma del que se miraba. El más obsesivo de ellos, un hombre de uñas barnizadas y sonrisa de letra pequeña, pasaba las horas tachando y reescribiendo su inventario en tablillas de cera, como si al corregir la lista pudiera corregir el caos del mundo. Sus pájaros exóticos, enjaulados entre terciopelos, cantaban melodías de junglas lejanas que ninguno de ellos había pisado jamás. Frente a este espectáculo de ansias domesticadas, el aldeano permanecía inmóvil bajo la lluvia, con las palmas abiertas como quien no teme perder lo que nunca ha intentado retener. Las gotas que atrapaba se deslizaban entre sus dedos, pero no como pérdidas, sino como historias que vuelven al río después de ser contadas. El mercader forcejeó con su carromato, donde las monedas de plata brillaban como escamas de pez. Al ver al tonto, le arrojó algunas monedas. «Toma, idiota, es todo lo que necesitas». Pero cuando el aldeano las cogió, las monedas se derritieron entre sus dedos, escurriéndose como mercurio. Al caer al suelo, formaron letras en un alfabeto desconocido: «Este precio lo pagarás en sueños». El mercader, aterrado, revisó su cofre. Todas sus monedas ahora tenían grabada la misma frase. Intentó borrarla con saliva, pero la lengua se le pegó al metal, y supo, por primera vez, el sabor de su propia avaricia. Era amargo, como tinta mezclada con miedo. Esa noche, mientras los comerciantes contaban sus inventarios a la luz de velas que temblaban ante su propia fugacidad, el sacerdote y el mercader se encontraron, junto a un fuego que no emitía calor. «Reza por mi alma», dijo el mercader, mostrando sus manos llenas de letras doradas. «No puedo», respondió el sacerdote, señalando su crucifijo bonsái. «Mi Dios ha echado raíces». Ambos miraron hacia el camino, donde el aldeano había desaparecido. En el suelo, entre sus sombras, crecía un hongo pálido con forma de moneda y de hostia. Mientras el tonto dormía a cielo abierto soñando que sus pestañas eran raíces que bebían de las nubes. El lugar al que llegó no aparecía en los mapas de los geógrafos reales, pero sí en aquellos que dibujan los niños en la arena antes de que la marea los reclame. Allí, las leyes de la gravedad eran sugerencias más que mandatos. Los ríos a veces fluían cuesta arriba, llevando en sus aguas peces que eran también hojas desprendidas de árboles imaginarios. Los pájaros no cantaban en el sentido habitual, sino que desplegaban sus trinos como quien despliega un abanico de seda, dejando que las notas se convirtieran en colores, y los colores, en sensaciones táctiles. Fue allí donde el emperador amarillo le habló sin palabras. «¿Ves ese bambú que crece junto al arroyo?», parecía decirle la brisa. «No sabe qué es bambú. El agua no sabe qué es agua. ¿Y tú, qué crees que eres?». El aldeano no respondió. No porque no tuviera respuesta, sino porque comprendió que la pregunta misma era una trampa tendida por el lenguaje. Extendió la mano hacia el bambú. Antes de tocarlo, sus dedos brotaron raíces minúsculas que se enredaron con las de la planta.
En ese instante, supo que preguntar, ¿qué soy?, era como pedirle al río que definiera su orilla izquierda. Las estaciones pasaron sobre el valle como dedos sobre las páginas de un libro escrito en una lengua muerta. El árbol bajo el cual ahora meditaba el aldeano había sido, en otro tiempo, la semilla que un viajero olvidado llevó en su bolsillo. Y antes aún, había sido la ceniza de otro árbol que ardiera en un incendio ritual. Las nubes que hoy veía pasar habían sido testigos mudos del primer beso entre dos amantes en una aldea sumergida, del último suspiro de un emperador que creyó poder detener el tiempo con decretos, y del instante en que un niño, en algún lugar del mundo, descubrió que las sombras no eran ausencia de luz sino su reverso necesario. La guerra que había arrasado su aldea no era distinta a las que devastaron Babilonia o Hiroshima. Solo cambiaban los instrumentos, donde antes había espadas, ahora había algoritmos, donde antes había estandartes, ahora había stacks. Pero el mecanismo era el mismo, el miedo a lo que no puede ser controlado ni comprendido. Mientras los últimos sabios del mundo se ahogaban en sus propias contradicciones, el filósofo que murió tratando de definir verdad, el científico que enloqueció buscando la teoría final, el aldeano seguía caminando. No hacia adelante, porque el progreso es una ilusión lineal, no hacia atrás, porque la nostalgia es otra forma de prisión. Se movía como se mueve el universo, expandiéndose en todas direcciones a la vez, conteniendo en cada paso la paradoja de ser infinito y minúsculo al mismo tiempo. El árbol que plantó creció hasta perforar el firmamento, sus raíces tejiendo una red subterránea que conectaba todos los valles de todos los cuentos jamás contados. Las nubes que alguna vez observó se convirtieron en los pensamientos dispersos de los poetas futuros. Y las palabras que intentaron definirlo, loco, santo, iluminado, se las llevó el viento, porque el viento es el gran igualador que desgasta las estatuas y borra los nombres de las lápidas por igual. Si alguna vez, en un atardecer particularmente claro, ves una sombra alargada que no corresponde a ningún cuerpo, si escuchas una risa que viene de ninguna parte cuando las hojas secas se agitan sin viento, o si encuentras un charco que refleja no el cielo, sino algo más antiguo y profundo, si encuentras ese charco, mira 2 veces, primero verás el reflejo de tu rostro. Al segundo vistazo, solo el aldeano sonriendo desde donde nunca estuviste.